Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y su familia. Hoy, domingo día 20, ya día 20 del tiempo ordinario. Hoy es un día muy importante para dentro de todos nosotros, dentro de las apariciones de Fátima. Hoy es un día para Mater Fátima también muy importante. Yo, como miembro de Mater Fátima, tengo, y como coordinador Community Manager a nivel internacional del Ministerio de Formación, tengo la obligación de este día señalar lo importante, porque es el día que donde se manifiestan los santos. Francisco es el día del santo que se conmemora Francisco y Jacinta Marto. Son nuestros santos. Ahora les voy a leer un breve resumen que te he expuesto para que ustedes, y le vamos a ir explicando poquito a poquito, para que ustedes vayan entendiendo la gran pureza, la gran espíritu de sacrificio y el amor de unos niños, de no más niños que son, pero cuando se entregan su amor al amor de Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Hermanos, iniciamos. Hoy la Iglesia celebra a San Francisco y Jacinta Marto, videntes de la Virgen de Fátima. Rezar mucho y hacer sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Este es uno de los pedidos más importantes que la Virgen de Fátima hizo a Francisco, Jacinta y Lucía, los tres niños videntes de Fátima. Francisco nació en 1908 y Jacinta 2 años después. Desde pequeños aprendieron a cuidarse juntos y acompañar a su prima Lucía, quien solía hablarles de Jesús, y los tres cuidaban ovejas en los hermosos campos de su región natal. Como muchos niños de su edad, jugaban y rezaban juntos. Del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, la Virgen se les apareció en varias ocasiones en Cova de Iria, Portugal. Fueron meses llenos de gracia y de profunda presencia de Dios, pero también de prueba. Soportaron con valentía calumnias, injurias, malas interpretaciones, persecuciones e incluso prisión. Los pastorcitos, simples niños, repetían: si nos matan no importa, vamos al cielo. Después de las apariciones, Jacinta y Francisco continuaron sus vidas sencillas. Lucía fue a la escuela, tal como se lo pidió la Virgen. Lo mismo que Jacinta y Francisco, de camino pasaban por la iglesia y saludaban a Jesús, Eucaristía. Francisco, sabiendo que no vivían mucho tiempo, les decía a Lucía: vayan ustedes al colegio, yo me quedaré aquí con Jesús escondido. Paramos ahí. Fíjense un momentito este punto. De camino pasaban por la iglesia, saludaban a Jesús Eucaristía. Cuando nosotros pasamos por una iglesia y nos santiguamos ante la puerta, aunque esté la iglesia cerrada, sabiendo que está el Señor dentro, esperando por nosotros? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Hermanos, ahí cometemos un desprecio a nuestro Señor. Lo dejamos solo. Ese amor hacia nuestra Madre, a nuestro Señor Jesucristo, es importante. Aquí nos sigue diciendo, continuaron vida sencilla. Lucía iba a la escuela, camino pasaban por la iglesia. Francisco, sabiendo que no vivía mucho tiempo, le decía a Lucía: vayan ustedes al colegio, yo me quedaré aquí con Jesús escondido. Francisco, le gustaba estar unido al Señor, más porque él veía a la Virgen, pero no escuchaba, tenía que la oía, notaba cómo hablaba, pero no lo escuchaba, y preguntaba a las hermanas
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está diciendo la Virgen? Eso es importante, ¿no? A la salida del colegio las niñas solían encontrarlo en el lugar más cercano al tabernáculo, siempre en profundo recogimiento. De los tres, el pequeño Francisco era el más dado a la contemplación. El, el pequeño era más dado a la contemplación y quería con sus oraciones consolar a Dios, tan ofendido por los pecados de la humanidad. En una ocasión Lucía le preguntó: Francisco, ¿qué prefieres más? ¿Consolar al Señor o convertir a los pecadores? Él respondió: yo prefiero consolar al Señor. Yo prefiero consolar al Señor. ¿No vistes qué triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor que está ya tan ofendido? A mí me gustaría consolar al Señor y después convertir a los pecadores, para que ellos no ofendan más al Señor. Y siguió: pronto estaré en el cielo, y cuando llegue voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Jacinta participaba diariamente de la Santa Misa para recibir la comunión. Todo lo ofrecía por la conversión de los pecadores y para reparar las ofensas hechas a Dios. Le traía mucho estar con Jesús sacramentado. Cuánto amor el estar aquí, es tanto lo que tengo que decir a Jesús, repetía. En los meses de las apariciones, poco después de la cuarta, Jacinta encontró una cuerda y acordaron cortarla en tres, ceñírsela a la cintura sobre la piel como expresión de sacrificio y mortificación. Esto les causó mucho dolor, según contaría Lucía muchos años después. La Virgen les dijo que Jesús estaba muy contento con sus sacrificios, pero que no quería que durmieran con la cuerda. Así lo hicieron. A Jacinta se le concedió la visión de los sufrimientos del sumo pontífice. Yo lo he visto en una casa muy grande, arrodillado, con el rostro entre las manos, y lloraba. Afuera había mucha gente, algunos tiraban piedras, otros decían impregnaciones y palabrotas, contó ella. Por esto y otros hechos los niños tenían presente al Papa y ofrecían 3 avemarías por él después de cada rosario. Su cercanía con la Madre de Dios había fortalecido inmensamente el poder de sus oraciones. Muchas familias acudían a ellos para que intercedieran por ellos ante la Virgen y se resuelvan sus problemas. Figúrense esto. Muchas familias acudían porque ya tenían tanta fe, tanta convicción, que la oración era ya escuchada. Era escuchada al 100%. Era reflejada en el cielo. Pero era tanto amor que tenía que eran, digamos, santos en vida. Santos en vida. Nosotros pedimos la intercesión de los santos para que el Señor nos escuche. Pero ellos eran santos en vida. Ya se les pedía a ellos que intercedieran al Señor, porque se les consideraba, ya estaban en santidad. Es importante, hermanos, es importante esto. En una ocasión, una madre le rogó a Jacinta que rece por su hijo y que se había de casa de cual hijo pródigo. Días después el joven regresó, pidió perdón y le contó a su familia que después de haber gastado todo lo que tenía robado y estado en la cárcel, algo le tocó el corazón y decidió apartarse al bosque para pensar. Sintiéndose completamente perdido y habiendo arruinado su vida, se arrodilló llorando y rezó. En esto vino Jacinta, que le tomó de la mano y lo condujo hasta un camino. Este fue el inicio del regreso a casa de aquel muchacho. Hermanos, acuérdense de la profecía del hijo pródigo. Idéntica, idéntica, clavada, idéntica. ¿Cómo se repite la historia? ¿Cómo se repite la historia? No la aprendemos, la tenemos delante y no la aprendemos. Acuérdense de esto. Y la Jacinta en santidad se acercó a ese niño perdido, a esa oveja perdida.
Cuando le preguntaron a Jacinta si se había encontrado con él, ella dijo que no, pero que sí había estado rogando mucho a la Virgen por él. El 23 de diciembre de 1918, Francisco y Jacinta enfermaron gravemente de bronconeumonía. Lo que hemos dicho antes, que he dicho que no lo habían encontrado, yo creo que es una bilocación. A mi título personal, que es una bilocación. Es el mismo tema que hacía el padre San Pío de Pietrelcina. Soñaba y en el sueño se encontraba y solucionaba el problema y después volvía al sueño, a su vida realidad. Es el estado de bilocación. Y yo creo que sí, ella físicamente no estuvo, dice la pura verdad, físicamente no estuvo, pero sí soñó con él, y sí se le apareció, pero en sueños al niño, y lo arrancó de ese camino perdido. Seguimos por donde lo habíamos dejado. El buen Francisco después de entrar en enfermedad, epidemia que asolaba muchas partes de Europa, el buen Francisco se fue deteriorando poco a poco durante las siguientes semanas. Pidió recibir la primera comunión y para ello se preparó con ahínco. Se confesó y guardó incluso ayuno estando enfermo. Yo me voy al paraíso, pero desde allí pediré mucho a Jesús y a la Virgen para que os lleve también pronto allá arriba, le dijo a Lucía y a Jacinta. Al día siguiente, el 4 de abril de 1919, partió a la casa del padre. Jacinta sufrió mucho por la muerte de su hermano. Lamentablemente, su enfermedad se complicó aún más. Fue llevada al hospital de Vilanova, pero regresó a casa con una llaga en el pecho. Luego se confiaría a su prima. Sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar el corazón inmaculado de María. Antes de ser llevada al hospital de Lisboa, le dijo a Lucía: ya falta poco para irme al cielo. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por el inmaculado corazón de María, que las pida a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el inmaculado corazón de María, que pidan la paz al inmaculado corazón que Dios le confió a ella. Hermanos, todos tenemos que pedir al Inmaculado Corazón de María. Lo quiere el Señor. No es por lo quiera la Iglesia. No es que lo quiera yo. Lo quiere el Señor. Es importante, hermanos. Jacinta tuvo que soportar una cirugía en la que le quitaron 2 costillas del lado izquierdo y quedó con una llaga ancha como de una mano. Los dolores eran espantosos. Era un sacrificio en vida. Una pasión como el de Cristo. Todos tenemos que pasar por esa pasión. Pero ella invocaba a la Virgen constantemente y seguía ofreciendo sus dolores por los pecadores. El 20 de febrero de 1920 pidió los últimos sacramentos. Se confesó y rogó que le llevaran el viático, porque pronto moriría. Poco después murió y a los 10 años de edad, Jacinta, antes de morir, alcanzó a decir algunas cosas que fueron escritas por su madrina con quien vivía. Los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Las guerras son consecuencias del pecado del mundo. Es preciso hacer penitencia para que se detenga. No hablar mal de nadie y huir de quien habla mal. Tener mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. Los cuerpos de Francisco y Jacinta fueron trasladados al santuario de Fátima. Cuando abrieron el sepulcro de Francisco, vieron que el rosario que le colocaron sobre su pecho estaba enredado entre los dedos de su mano, mientras que el cuerpo de Jacinta, de 15 años, después de su muerte, fue encontrado incorrupto. Contemplar como Francisco y amar como Jacinta. Contemplar como Francisco y amar como Jacinta. Fue el lema con el que estos dos videntes de la Virgen de Fátima fueron beatificados por
San Juan Pablo II, el 13 de mayo del 2000. El Papa Francisco los canonizó el 13 de mayo del 2017 en Fátima, dentro del marco de las celebraciones por el 100º aniversario de las apariciones de la Virgen. En Ajusтрel, pequeño pueblo situado a unos 800 metros de Fátima, Portugal, nacieron los pastorcitos que vieron a la Virgen María, Francisco y Jacinta, hijos de Manuel Pedro Marto y Olimpia de Jesús Marto. También nació allí el mayor de los videntes, Lucía, de la que hablaremos más tarde. Francisco nació el 11 de junio de 1908, como hemos dicho al principio. Jacinta nació el 11 de marzo de 1917. Desde muy temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y, por tanto, preferían la compañía de Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos, cuidando las ovejas y rezando y jugando. Entre el 13 de mayo, como hemos dicho, Jacinta y Francisco le fue concedido el privilegio de ver la Virgen en Cova de Iria. A partir de la experiencia sobrenatural, los tres vivieron cada vez más inflados por el amor de Dios y las almas que llegaron a tener una sola inspiración: rezar y sufrir de acuerdo con la petición siempre de nuestra Madre Santísima. Sí fue extraordinaria la medida de la benevolencia divina para con ellos. Extraordinaria fue también la manera con que ellos quisieron responder a la gracia divina. Los niños no se limitaron únicamente a ser mensajeros del anuncio, de la penitencia y de la oración, sino que dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un anuncio vivo de la presencia de nuestra Madre Santísima. Más que con sus obras, que con sus palabras. Durante las apariciones soportaron con espíritu inalterable y con amigable fortaleza las calumnias y las malas interpretaciones, las injurias, las persecuciones y hasta algunos días de prisión, durante aquel momento tan angustioso en que fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno si no declaraban falsas las apariciones. Francisco se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen, infundiendo ese valor a su prima y hermana. ¿Cuántas veces les amenazaban con la muerte? Y ellos respondían: si nos mata, no importa. Vamos con la muerte, vamos al cielo. Con la muerte, vamos al cielo. Por su parte, cuando a Jacinta se la llevaban supuestamente para matarla, con espíritu de mártir, les indicó a sus compañeros: no se preocupen, no les diré nada. Prefiero morir antes que eso. Santos Jacinta y Francisco Marto, rueguen por nosotros. Gracias, hermanos, gracias. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.